Muy bien, procedemos a lo que es el abordaje en enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Antes de iniciar vamos a dar una definición de lo que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también conocida como EPOC. Es una enfermedad crónica inflamatoria de los pulmones que obstruye el flujo de aire, con disminución de la retracción elástica del tejido pulmonar. Tenemos a destacar tres causas, las cuales van a ser obstrucción por ocupación de luz, obstrucción por causas relacionadas con la pared bronquial y obstrucción por causas externas de la vía aérea. Los objetivos de la intervención fisioterapéutica van a ser la reducción de la obstrucción del flujo aéreo, en mejorar la función muscular respiratoria, prevenir las complicaciones derivadas de la enfermedad. También vamos a tener prever un adecuado acondicionamiento físico y mejorar, por supuesto, la calidad de vida del paciente. Los factores a tener en cuenta antes de iniciar la fisioterapia respiratoria va a ser tener un diagnóstico médico por parte de nosotros como FT, también tener un excelente diagnóstico, resultado de la prueba de función pulmonar, radiografía del tórax, electrocardiograma, evaluación de disnea y la condición del paciente. Condiciones a tener en cuenta: vamos a tener que por parte del paciente debe dejar el consumo del cigarrillo. También otras sustancias que puedan estar afectando su salud. No debe existir patologías agudas infecciosas. Debe tener el paciente motivación para lograr el plan y de poder culminarlo también. El manejo del bronquiespasmo. Para iniciar, podemos mencionar que mediante la administración de beta-adrenérgicos inhalados, es importante medir espirométricamente la respuesta de diferentes sustancias para determinar cuál de ellas se ajusta a cada paciente, además del uso de fármacos y sustancias de mantenimiento. Cuando hablamos de las sustancias de mantenimiento, estas deben ser consideradas por el médico, y la vigilancia y cumplimiento de la prescripción es responsabilidad del fisioterapeuta y familia y también del paciente. Manejo de la ocupación de la luz bronquial. Se puede presentar por tres factores: edema de la pared, hipertrofia de las glándulas mucosas y aumento de la cantidad de secreciones. El principal foco de acción de fisioterapia es el manejo de secreciones de mocos, el cual exige la suspensión del tabaquismo, el cual se puede abordar mediante aerosoles terapéuticos, técnicas de movilizaciones de secreciones. La intervención de la fisioterapia para mejorar la función muscular respiratoria, como primer punto, es la reeducación respiratoria, y en ellos se busca la recuperación del patrón fisiológico normal del volumen corriente y la normalización de la frecuencia respiratoria. Además también de mencionar el mejorar la movilidad y flexibilidad de la caja torácica y la tolerancia a las actividades de la vida diaria del paciente. Como ejercicio podemos mencionar respiración diafragmática, respiración con labio fruncido, tenemos las movilizaciones torácicas y la ventilación dirigida. Las técnicas de fortalecimiento muscular, tenemos para realizarlo se exige una valoración previa, de los cuales tenemos los siguientes parámetros, que es la presión inspiratoria máxima y la presión expiratoria máxima. Una vez obtenidos los resultados de la evaluación, debe procederse a la fase de fortalecimiento, teniendo en cuenta la sobrecarga y la fatiga. Nunca abusar del peso, ¿sí?, sino que sea por parte del paciente, teniendo un buen diálogo con el paciente de si puede tolerar dicha carga. Proveer un adecuado acondicionamiento físico, el cual podemos en este caso incluir los miembros superiores, ya que son importantes para las actividades como bañarse, peinarse, comer o cargar cualquier objeto. Y también, por supuesto, lo de los miembros inferiores, el cual el uso de la bicicleta estática y la banda elástica son útiles para el acondicionamiento. Entonces esto por lo menos 30 minutos al día. También mencionar uno de los objetivos del ejercicio, que es la recuperación del mejoramiento de la fuerza, y esto, las características de su ejecución serían altas cargas, pocas repeticiones
y serían ejercicios diafragmáticos contra carga. También tenemos mejoramiento de la resistencia, que para el mejoramiento de la resistencia usaríamos bajas cargas, muchas repeticiones en inspiraciones a través de las vías aéreas parcialmente ocluidas. Y también el mejoramiento de la fuerza y de la resistencia, que para ello tendríamos como característica de ejecución cargas variables y muchas repeticiones. En esto serían los ejercicios inspiratorios contra resistencia de umbral. Muchas gracias. Y a continuación procedemos a la ejecución de las técnicas. Tenemos a la técnica de Buteyko, la cual fue creada por el doctor Konstantin Buteyko para las personas que tienen dificultades ventilatorias, principalmente obstructivas, y también asma bronquial. Entonces, para proceder a esta, vamos a tomar lo que es la frecuencia cardíaca máxima, la cual vamos a usar el 70% de esta. Entonces, la frecuencia cardíaca máxima va a ser 220, por la fórmula de 220 menos la edad del paciente, que es 21. Esto da un igual de 199. Después vamos a obtener la frecuencia cardíaca ideal, que sería multiplicar ese resultado por 0.7, la cual da 139,3. Ese sería el 70% de nuestra paciente. Entonces procedemos a hacer lo que es la respiración pausada, que es: vas a respirar por la nariz por 2 segundos, vas a botar por 3 segundos y después te vas a pinzar. Yo voy a llevar un cronómetro para ver en qué escala o hasta que cierto tiempo llegue. ¿Sale? Bota lentamente. Ok, mientras que tomamos el tiempo, hay pacientes que tienen que tomar una pausa, ¿sí? Porque sufren de apnea o de asma o algún problema obstructivo. Entonces la escala nos dice que de 10 segundos es digámoslo así, que es una alerta de que tenga un problema obstructivo. De 11 a 25 también nos da una alerta. Los rangos normales sería de 35 a 41, que él estaría en 35. Entonces lo que vamos a hacer es ahora proceder vas a hacer como si estuviese olfateando una respiración superficial. Vas a hacer por 1 minuto. Entonces, dale, inténtalo, ya, dale. Esto prácticamente se hace por 3 minutos, lo vamos a hacer por 1 minuto, porque ya que es simplemente para mostrar la técnica. Entonces, después de esto se vuelve a repetir los pasos y vamos a tener lo que es una calma, relajación de los hombros, relajación del cuello, para proceder a lo que es una respiración máxima. Entonces, en esta respiración máxima se vuelve a repetir todo el procedimiento con el fin de que el paciente logre mayores segundos en lo que es la respiración pausada. ¿Detén? Ok, ahora vamos a tomar tu frecuencia cardíaca. Ponte aquí, donde sientas tu pulso. Eso. ¿Siente bien? Okay, vamos a hacerlo por 1 minuto. Bueno. Lo normal es que esté entre los rangos de 60 a 80 pulsaciones por minuto, ya que lo que le pedimos es una respiración superficial en manera como si estuviese olfateando. Esto va a producir de que haya mayor intercambio gaseoso en los capilares alveolares y entonces por ende la frecuencia cardíaca suele aumentar. Ok, 20 segundos más. ¿10 segundos? Ok, ¿cuánto contaste? Está entre un rango normal, ya que lo que le pedimos es la manera, la respiración superficial va a aumentar la frecuencia cardíaca.
Entonces este procedimiento se va a repetir de 3 a 5 veces con el fin de que cuando se repita la respiración pausada se logre un mayor porcentaje de segundos. Ok, recomendaciones para la técnica de buteico. Las recomendaciones son que no se debe realizar después de comer, se debe esperar al menos 2 horas. La ventilación siempre debe ser por la nariz. El programa de ejercicio debe progresar reduciendo el número de minutos de la respiración superficial y la técnica debe integrarse a las actividades cotidianas del paciente. Deben realizarse mínimo 5 sesiones diarias de 1 hora. Muchas gracias. El air taking o apilamiento del aire va a permitir una inhalación profunda, la cual va a facilitar un mayor flujo en la expiración máxima y un pico en el flujo de la tos. También va a limpiar las vías respiratorias. Por otro lado, tenemos que es un método de insuflación pulmonar que necesita de un insuflador manual o un ventilador de volúmenes portátiles que va a proporcionar volúmenes superiores a la capacidad inspiratoria. Por lo tanto, cuando se completa la respiración profunda y máxima y se cierra la glotis, los volúmenes se van a apilar hasta completar la capacidad máxima de insuflación. Entre las indicaciones tenemos que los pacientes que más se benefician de esta maniobra son aquellos que sufren de enfermedades pulmonares restrictivas como las enfermedades neuromusculares. También que en esta población el aumento de los volúmenes pulmonares se va a relacionar con el aumento del flujo máximo de la tos y que mientras mayor sea la expansión pulmonar, mejor va a ser la optimización de la presión del trazo pulmonar, por ende movilidad torácica, tos y por consecuencia extracción de secreción. En el equipamiento de esta técnica vamos a tener una mascarilla facial adaptable con 2 conectores, una válvula unidireccional y una bolsa de ángulo. Para la técnica de aplicación, el paciente se encuentra sedente, le pedimos que haga una inhalación profunda mientras al mismo tiempo se le aprieta la bolsa. Luego el paciente mantiene la respiración y luego le pedimos que haga otra inhalación profunda por encima de la primera mientras volvemos a apretar la bolsa. Esto se realiza de 3 a 5 repeticiones para hasta obtener una inhalación satisfactoria y completa. Esta insuflación final se mantiene de 5 a 8 segundos. Luego el paciente procede a exhalar o realizar una tos. Este ciclo de apilación de aire se realiza de 3 a 4 inspiraciones por una exhalación o tos. También dependiendo del fisioterapeuta se puede realizar de 3 a 5 conjuntos por 2 o 3 veces. Determinación de la capacidad máxima de insuflaciones. La capacidad máxima de insuflación es el resultado de las insuflaciones consecutivas que se realizan manteniendo la glotis cerrada. Usando un reanimador manual, determinamos la capacidad máxima de insuflaciones después de la acumulación de aire de los volúmenes entregados a un paciente a través de una mascarilla facial conectada a un neumotacógrafo o a un espirómetro. Durante la insuflación, el examinador mantiene su pulgar bloqueando la salida del aire a través de la válvula en la pieza T del cráneo. En la fase 1 tenemos el primer ejercicio donde se le pide al paciente que haga una inspiración, donde el abdomen se va a proyectar hacia afuera, va a inhalar por la nariz y en la expiración va a soltar por la boca y el abdomen se proyecta hacia adentro. En el segundo ejercicio de la fase 1 de los ejercicios diafragmáticos, el paciente se encuentra sedente y se le pide que haga una inspiración proyectando el abdomen hacia afuera y una expiración donde se proyecta el abdomen hacia adentro. Otra parte del segundo ejercicio de la primera fase, el paciente se encuentra de cúbito supino y va a realizar una inspiración proyectando el abdomen hacia afuera y una expiración proyectando el abdomen. En este ejercicio se realiza la inspiración y expiración diafragmática mientras el paciente se encuentra en deambulación. En el primer ejercicio de la fase 2, el paciente se encuentra sedente y se le pide que haga una inspiración mientras hace una extensión de cuello y cuando va a la expiración realiza una flexión de cuello. En el segundo ejercicio, el paciente se encuentra sedente, se le pide que haga una flexión de 90 grados mientras hace una expiración
y cuando hace la expiración el paciente vuelve a su posición de inicio. El tercer ejercicio se le pide al paciente sedente que haga una abducción del glande numeral mientras hace una inspiración y en la expiración vuelve a su posición de reposo. En el cuarto ejercicio el paciente se encuentra sentado y mientras hace una inspiración realiza una elevación de brazo con una inclinación de tronco y cuando vuelve a la expiración realiza su posición normal. Este ejercicio se realiza de los dos lados. En el quinto ejercicio, el paciente realiza una inclinación de tronco cuando hace la inspiración, bajando su brazo, y en la expiración vuelve a la posición normal. Lo realiza del otro lado. En el sexto ejercicio, el paciente sedente pone su mano en la región occipital y la otra en su cadera. Cuando realiza la inspiración, el codo va hacia atrás. Y cuando realiza la expiración, vuelve a la posición de reposo y lo realiza del otro lado. Inspiración, expiración. El séptimo ejercicio, el paciente con ambos brazos en la región occipital realiza hacia atrás en el movimiento de inspiración y en el movimiento de expiración vuelve hacia adelante. En el octavo ejercicio, el paciente con las manos en la nuca hace una inspiración llevando los codos hacia atrás y en la expiración realiza una flexión de tronco tocando sus rodillas con los codos. En el ejercicio el paciente con las manos en la nuca realiza una inspiración llevando los codos hacia atrás, luego en la expiración hace una flexión de tronco tocando su rodilla contralateral con el codo. Inspira de nuevo y luego el otro lado. Ejercicios para la musculatura accesoria de la expiración, que son abdominales. El paciente se encuentra de cúbito supino con las rodillas flexionadas y realiza una inspiración proyectando el abdomen hacia afuera y una expiración proyectando hacia afuera. En el segundo ejercicio, el paciente se encuentra de cúbito supino con brazos y piernas extendidos, hace una inspiración y en la expiración hace una flexión de tronco. El tercer ejercicio, el paciente se encuentra de cúbito supino con piernas y brazos extendidos, hace una inspiración y en la expiración eleva las piernas del punto de apoyo. En el cuarto ejercicio, el paciente de cúbito supino cruza sus brazos por encima del tórax, hace una inspiración y cuando expira hace una flexión de tronco. En el quinto ejercicio, el paciente se encuentra de cúbito supino con ambas manos en el occipital, realiza una inspiración y cuando hace la expiración realiza una flexión de tronco. El sexto, séptimo y octavo ejercicio son variaciones del segundo, cuarto y quinto ejercicio, en el que se le pide al paciente que haga una flexión de cadera y va a realizar el segundo ejercicio, inspiración, expiración, flexión de tronco. El cuarto ejercicio, que es con los brazos cruzados por encima del tórax, inspiración, expiración. Y el quinto ejercicio, que es con las manos en el occipital, inspiración, expiración. En el noveno ejercicio, el paciente se encuentra en supino con las manos en el occipital y realiza una inspiración. En la inspiración hace una flexión de tronco con una rotación contralateral, luego inspira de nuevo y luego hace otro. En el décimo ejercicio, el paciente realiza una inspiración. Cuando realiza la expiración, toca su codo contra la rodilla contraria y luego del otro lado. En el onceavo ejercicio, se realiza una inspiración diafragmática y realiza un pedaleo de bicicleta. En el doceavo ejercicio, el paciente realiza una inspiración y en la expiración realiza un movimiento de tijera cruzando sus manos. La expiración lenta prolongada es una técnica que se realiza en niños hasta los 8 o 10 años. Es una técnica pasiva y comenzamos colocando una mano en su zona torácica y otra en su zona abdominal. Le pedimos que haga una inspiración y luego una expiración. Al final de la expiración realizamos una presión, de nuevo, de nuevo
Esto se hace para tener un volumen respiratorio mayor, se realiza por 2 o 3 ciclos y también sirve para eliminar las secreciones bronquiales. Aspiración de secreciones. En condiciones normales, un adulto diariamente produce de 100 a 150 mililitros de secreción, las cuales son producto de sustancias y partículas nocivas, las cuales logran pasar el primer filtro de las vías aéreas superiores, las cuales principalmente su medio de eliminación es por medio de la deglución. Al tener un aumento de estas secreciones se produce en primera instancia la tos, la cual va a estar dependiendo de la integridad tanto de la glotis como de la musculatura abdominal. Al producirse un aumento de las secreciones se pueden tener diferentes factores, como lo son la aparición de una acidosis respiratoria, la disminución de la función pulmonar, la disminución ventilatoria, pueden haber posibles atelectasis obstructiva y también puede cursar con una posible infección, ya que se encuentran estas secreciones cultivos de gérmenes patógenos que pueden ser nocivos. Para la realización de las aspiraciones se debe cumplir con cierto equipo, el cual es el siguiente: un aspirador, el cual puede ser portátil o preferiblemente conectado a una red de vacío. La sonda de aspiración, la cual tiene que ser del mismo tamaño que el tubo endotraqueal, o un catéter para traqueotomía. También se necesitan guantes, tapabocas, batas y gases estériles. Agua destilada, la cual debe estar envasada en vasos. Solución salina normal en jeringas. Trampa de Lütgers, la cual si se desea tomar alguna muestra del esputo, y el resucitador normal con reservorio, conectado a la cámara de oxígeno. Para realizar las aspiraciones se deben seguir ciertos pasos, la cual en primer lugar se debe tener una evaluación fisiológica del sistema respiratorio, también se debe tener una valoración básica de hemodinámica y preferiblemente estudios radiográficos. En segundo lugar, se procede con un lavado de manos y aplicación del equipo que ya se mencionó anteriormente. Posterior a esto, se introduce la sonda, la cual se va a introducir y llegar hasta el lugar esperado, en la cual la punta de la sonda debería chocar con la carina. En tal caso de que no se sospeche de que se llegó al lugar, se habla de un tapón de moco o de mordidas involuntarias por el paciente, por lo cual se recomienda cambiar el tubo o limpiar con solución salina. Posterior a esto, si se llega al lugar esperado, se tiende a retirar de 1 a medio centímetro para así poder comenzar con las aspiraciones. En este momento se va retirando la sonda con movimientos circulares hasta que ésta esté completamente afuera. Una vez que ésta esté afuera, se limpia con gasas estériles y se procede con lo que es la aspiración de las cavidades oral y faríngea, la cual se puede realizar con la misma sonda. Estas técnicas se pueden realizar cuantas veces sea necesario, la cual debe cursar posterior a esto con un monitoreo de oxígeno y de la función cardíaca. Luego de realizar las aspiraciones se debe tener en consideración diferentes cosas, como lo son las características del esputo o de las secreciones. Al momento de retirar el catéter, si este sale claro, se considera fluido. Al momento de retirar el catéter, este sale con secreciones en sus paredes, pero es fácil su limpieza con solución salina, es de densidad moderada. Por el contrario, si al retirarlo posee mucosidad en las paredes, pero no son retiradas fácilmente, se considera una hiperviscosidad. Esta última, si tras 2 aspiraciones no mejora, se considera lo que es la ayuda de humidificación. En un recién nacido se recomienda que tras las aspiraciones se conecte a oxigenación durante 1 minuto o hasta que se estabilice. De igual manera, tener un monitoreo del oxígeno y si este empeora,
suspender las aspiraciones hasta que esté estable. Las aspiraciones en pacientes sin vía artificial se utiliza la misma técnica con un catéter de Wedel para una fácil introducción. Al introducir el catéter se realizan las mismas técnicas aplicando lo que sería lidocaína para evitar las molestias por el dolor, ya que al introducirlo se genera un reflejo de tos o de movimientos, los cuales facilitan que las secreciones lleguen a la faringe para así poder aspirarlas de manera más fácil. Duchas nasales. Este tipo de técnica se utiliza para la eliminación de secreciones y los agentes patógenos que puedan existir en las cavidades nasales, en los senos maxilares y en moldeos, tratando la inflamación y mejorando la aclaración de la mucosa de las vías respiratorias. Para esta técnica se utilizan 8 onzas de agua tibia, media cucharada de sal sin yodo y una pizca de bicarbonato. Estas 3 se mezclan en un vaso en la cual se utilizarán las 8 onzas en caso de mucha congestión y 4 en el caso de que no sea muy abundante. El paciente se coloca apoyado del lavamanos con la cabeza hacia atrás para este tipo de ejecución. En caso de los niños se pueden o se deben sujetar para este tipo de ducha. Existen diferentes tipos de técnicas. En la primera técnica se puede utilizar una perilla grande, la cual se va a llenar con la solución que ya se ha preparado y se va a colocar en un lado de la nariz. El otro lado de la nariz se va a tapar para no permitir la salida del líquido. La perilla se va a presionar suavemente varias veces para así poder movilizar el líquido. Se retira la perilla, el paciente se enjuaga y se suena. Posterior a esto, se repite del otro lado del mismo modo. La técnica número 2 se utiliza con un water pick, el cual se va a aplicar la mezcla en el reservorio que trae y la perilla se va a colocar en un lado de la nariz. Se va a realizar una presión leve en la que se va a permitir la salida del agua por el otro lado y por la boca. De igual manera, el paciente retira y se suena y repite el procedimiento del lado contralateral. La tercera técnica es la que no se recomienda tanto, pero igual es efectiva. Se utiliza tomando el agua con las 2 manos y se lleva hacia la nariz y inhalando esta sustancia de un lado de la nariz por vez. De igual manera, se repite lo que el paciente retira, se suena y se enjuaga de ser necesario. En caso de bebés, se utiliza una jeringa sin aguja aplicando de 10 a 20 gotas de cada lado de la nariz. En caso de niños pequeños se puede usar la técnica número 1 con la perilla o se puede utilizar un frasco de spray nasal para estos niños. Al finalizar la técnica puede que quede un sabor salado en la boca, por lo cual se puede enjuagar sin ninguna alteración. Se recomienda que al finalizar la técnica se enjuague y se hagan las medidas de asepsia en cada instrumento que se utilice, independientemente si es la perilla o el water pick. Se utiliza lavándolos bien y percatándose de que no quede ningún residuo. De igual manera, se recomienda que se verifique que el agua que se vaya a utilizar sea filtrada, destilada o purificada para así evitar infecciones. Como precauciones se tiene que al momento de realizar la técnica se puede tener una sensación de ahogo por la mal posicionamiento de la cabeza, se puede tener también lagrimeo y esta técnica es contraindicada en lo que son pacientes postoperatorios nasales. En caso de realizarlo, deberían consultarlo con su médico.
La desobstrucción rinofaríngea retrógrada es una técnica utilizada para la limpieza de lo que es las secreciones de la rinofaringe y se aplica en niños menores a 24 meses. En este caso la vamos a hacer con un adulto debido a que no hay un niño menor a 24 meses. La desobstrucción rinofaríngea retrógrada se puede aplicar con lo que es la instilación, que es la aplicación de sustancias medicamentosas, o simplemente sola. En el caso de realizarse sola, el terapeuta se va a aprovechar de lo que es el reflejo de inspiración que viene luego del llanto del niño. Y en el momento del niño está realizando la inspiración, ¿cómo se va a inspirar? Por la boca. El fisioterapeuta cerrará la boca y elevará la mandíbula del niño. Y la otra mano estará en el abdomen apoyando lo que es el movimiento de expiración. El interrumpir lo que es la expiración bucal del niño va a provocar que realicen una nasoabsorción forzada. Esta maniobra se realizará tantas veces sea necesario para limpiar lo que son las secreciones de la nasofaringe. En el caso de realizarse la maniobra con lo que es la instilación, va a constar de 4 fases. La primera fase, lo que se va a realizar es que el terapeuta en un cuentagoteros va a tener la sustancia que se vaya a aplicar, y por otra parte va a separar con su dedo meñique y anular la boca del infante, facilitando así lo que es la expiración bucal, y en la otra mano va a tener el cuentagoteros con la sustancia que se vaya a aplicar. También va a inclinar la cabeza hacia el lado en donde se vaya a introducir la sustancia o el cuentagoteros, es decir, si es en el orificio nasal izquierdo, entonces se girará la cabeza un poco hacia este lado. Luego de esto va a venir la segunda fase, que es la fase de instilación, en donde se va a aprovechar lo que es el reflejo de inspiración nuevamente de lo que es el llanto. En el momento que el niño vaya a realizar la expiración, el terapeuta cerrará su boca y va a provocar que el niño haga una expiración nasal forzada. En este momento introducirá el cuentagotas en el orificio nasal, permitiendo así que el niño, al realizar la inspiración que viene seguida de esta expiración nasal forzada, la sustancia se vaya introduciendo por todo lo que es el orificio nasal. Luego de esto va a venir la fase en donde se va a hacer el movimiento de las secreciones. En esta fase el terapeuta lo que hará es empujar la base de la lengua hacia el paladar superior. Esto en el niño va a provocar una incomodidad debido a que se cerrará la cavidad bucal de respiración y va a provocar unos movimientos ventilatorios de vaivén y desordenados que van a hacer que estas secreciones se vayan moviendo poco a poco. Esto se realizará por unos 2 o 3 minutos. Luego de esto va a venir la fase de evacuación, que es en donde el niño expulsará todas estas secreciones. Puede ser de manera espontánea, en donde el niño simplemente va a tener una tos nasal y va a secretar por la nariz. O también se puede realizar una maniobra en donde el niño se coloca boca abajo, el terapeuta lo hace, y en el momento de colocar el niño boca abajo, él va a tener una reacción de levantar la cabeza. Y esto va a hacer que produzca una tos. En tal caso de no poder realizarse de manera espontánea, colócate boca arriba. El terapeuta deberá tapar la boca del niño y presionar a nivel de la garganta aproximadamente en la glotis para así producir un reflejo de tos y así poder expulsarlo. En esta maniobra de desobstrucción rinofaríngea retrógrada se pueden tener en cuenta de que en el momento de aplicar lo que son las sustancias medicamentosas, si se va a aplicar en grandes cantidades y se ve que el niño tiene un momento de sofocación o lo que se llama ahogo, sentar al niño, esperar que se incorpore nuevamente para seguir realizando la maniobra. El respiratorio es una técnica que se utiliza cuando se ha perdido la elasticidad pulmonar. Consta de distintas fases. En la primera fase, el paciente va a realizar la maniobra de manera activa. Vas a realizar una inspiración por la nariz y una expiración por la boca. Al igual que como te lo había mencionado antes, en la parte abdominal. ¿Ves que se te infla el abdomen? Ok.
Ok. La segunda parte, el fisioterapeuta va a asistir lo que es el movimiento, colocando una mano a nivel de la parte superior del tórax y otra en la parte inferior, aproximadamente en la parrilla costal. Aquí vas a realizar inspira, expira y se le ejerce una ligera presión en sentido del movimiento. Luego la siguiente fase, ponte boca arriba. Vamos a realizar lo mismo, pero en este caso se van a colocar los dedos a nivel de los últimos espacios intercostales. Realiza la inspiración, expira y se realiza una ligera presión hacia la parte superior. La última fase, o la cuarta fase, va a ser lo mismo, pero se colocarán los dedos, permiso, en los espacios intercostales superiores. Inspira, expira y la presión se realizará hacia abajo. Las últimas dos fases, que son la quinta y la sexta, van a ser igual que las dos anteriores, pero esta vez, en vez de realizar una presión, lo que se van a hacer son movimientos de vibraciones. Inspira, expira inspira, expira. La técnica de drenaje autógeno es una técnica que se utiliza para pacientes que tienen broncoespasmo y se realiza de manera activa. En este caso se le va a enseñar al paciente las movilizaciones que tiene que hacer. Lo que vas a realizar es lo siguiente: vas a realizar una inspiración por la nariz y una expiración por la boca, como que si vas a empañar un vidrio. Pero lo que vas a hacer es colocar tu mano aquí en el abdomen y otra mano a nivel aquí del pecho. Cuando vayas a hacer tanto la inspiración como la expiración, el movimiento debe ser aquí en el abdomen, no aquí arriba, sino aquí en el abdomen. Inflas el abdomen. Exactamente. En el momento de que vayas a hacer la inspiración, luego de que inspires, mantienes 2 o 3 segundos y luego expiras. Los ejercicios de débito inspiratorio controlado son maniobras de inspiración lentas y profundas en las que se coloca al paciente en la posición de decúbito lateral y siempre la parte afectada supralateralmente. Esta técnica tiene estrecha relación con el inspirómetro incentivo, solamente que se diferencian dos cosas. La primera, que es el enfoque de la técnica, va netamente a la parte afectada del paciente, y la segunda es la duración del tiempo de las apneas inspiratorias. Respecto al posicionamiento del paciente a la hora de la técnica, si la afección es posterobasal, se coloca al paciente en la posición de decúbito lateral, y si la afección es anterobasal, se coloca al paciente girado hacia atrás. Las indicaciones de esta técnica son cualquier dolor pulmonar o bronquial, o cualquier crujido por acumulación de secreción, y también que indica a pacientes mayores de 3 o 4 años de edad. Las contraindicaciones son cualquier falta de cooperación del paciente y dolor por afección pleural concominante, o en postoperatorio neumonectomía por la hora de la realización de las técnicas de las movilizaciones, se mueve la red cardiovascular. Ok, vamos a comenzar con el ciclo activo de técnica respiratoria. La primera fase consiste en respiración relajada. Vas a inhalar lentamente por tu nariz y vas a exhalar lentamente por la boca como si fuera un silbido, y colocando tu mano en el abdomen y la otra en la parte superior del pecho para que sientas tu respiración. Inhala lentamente y exhala por la boca lentamente. Ok, vamos a comenzar con la fase 2, que es expansión torácica. Vas a inhalar lentamente por tu nariz, lentamente, hasta que no puedas más. Inhalas un poco más, aguantamos 3 segundos y exhalas por la boca como si fuera un resoplido con un poquito de más potencia. Inhala, un poco más. Ok, aguantamos 3 segundos. 1, 2, 3, exhala por la boca. Ok, comenzamos con la fase 3, que es expiraciones forzadas.
La primera técnica consiste en vas a inhalar por la nariz lentamente, igual aguantamos 3 segundos y vas a exhalar por la boca haciendo énfasis con una expulsión abdominal un poquito más fuerte. Ok, inhala, ok, inhala un poco más, aguantamos 3 segundos, 1, 2, 3, expulso por la boca. Ok, perfecto. La segunda técnica de la fase 3 consiste en igual vas a realizar el mismo procedimiento inicial y después que aguantas 3 segundos vas a realizar la exhalación haciendo apertura vocal. La técnica se realiza indicando al paciente que tome aire vía bocado. Esto va con el fin de que se puedan utilizar solamente musculatura de boca y garganta para el llenado del pulmón. Se le indica al paciente que haga bocados de aire. A continuación se le hará. Inicia. Corta, vamos. Sigue así hasta el máximo o tope de aire que tengas. Cuando llegas al tope, te detienes. Mantienes la respiración. Bien, aguanta. Ahora con los labios juntos, bota el aire poco a poco. La técnica de ventilación dirigida se trata de una técnica para mantener la respiración día a minuto y al mismo tiempo para desbloquear un patrón diafragmático impuesto o instaurado de buena manera. La primera fase consta de una respiración diafragmática hecha con una respiración nasal. Comenzamos con una respiración nasal, el abdomen se protruye, se hace una apnea, se mantiene la respiración, se bota el oxígeno con la boca fruncida, bota poco a poco, bota, lo más que se pueda, bota. Vamos. Muy bien. La tercera fase se trata de concientizar al paciente de cómo debe ser su respiración diafragmática de manera mantenida con la apnea y que trate de maximizar su volumen inspiratorio y expiratorio. Se inicia otra vez, una respiración nasal, protruye el abdomen, vamos, todo lo que se pueda, más, mantén la apnea, manténlo, boca fruncida y bota lentamente, vamos, bota, todo lo que se pueda, todo, muy bien, vamos otra vez, bien, bota. De la misma respiración diafragmática, como la respiración nasal, lo único que esta vez se hace de manera ascendente. Haz la respiración nasal, expandiendo tu abdomen. Óyelo, lo más que puedas. Mantén la apnea, aguanta, sube los brazos, manténlos ahí, bájalos lentamente. Ahora con la boca fruncida, bota todo lo que puedas. Bota. Muy bien. Este cuarto paso, por otro tipo de ejercicio, se va a enfocar más que todo en el recto anterior del abdomen. Se le pide al paciente que haga una inspiración, mantenga, eleve sus brazos, al mismo tiempo se levante hasta donde llegue, ¿ok? Bueno, el quinto ejercicio se va a hacer una respiración nasal con patrón diafragmático, jugando con la parte más basal de los pulmones, y va a ser de la siguiente manera. Haz la respiración nasal, protruye el abdomen, eleva los brazos. Ahora bota por la boca. Muy bien, baja. Iniciamos otra vez el proceso. Inspira, protruye el abdomen, movimiento los brazos, bien, hacia adelante, bota lentamente. Baja con eso. El siguiente ejercicio se va a realizar de una manera que el paciente va a tener sus dedos pulgares justamente por debajo de la costilla, sus manos fijadas, sus codos y hombros van a estar eso. Va a inspirar de manera nasal, expandiendo el diafragma, incluyelo, vamos. Para el momento que vaya a exhalar, va a intentar meter sus manos hacia adentro. Vamos, bota, eso es, bota, bien, bota.
Como parte del ejercicio de respiración dirigida o ventilación dirigida, viene dado por una parte de un mes completo de ejercicio respiratorio en cuanto a la actividad cotidiana, mediante ejercicios básicos como subir escalera, la caminata diaria o simplemente levantarse de la cama. Y esto va a ser durante un mes completo. Luego se lo enseña al paciente, se ve el mismo ejercicio, pero en su casa, sin ayuda. Esto va a ser de manera progresiva hasta que la insuficiencia respiratoria vaya disminuyendo. La técnica de la respiración con presión positiva intermitente consiste en insuflar los pulmones o el pulmón de una manera cuando el paciente no está intubado. Para esto se requiere que el paciente tenga un estado de conciencia, pero también puede realizarse sin que éste tenga el estado de conciencia o el estado de alerta, modificando algunas características del mismo sistema o de la técnica. Esta técnica consiste en la inspiración de un paciente cuando éste alcanza un punto donde genera una presión subatmosférica capaz de generar un impulso o un estímulo lo suficientemente fuerte para poder hacer que el aparato, o en este caso la máquina, lo detecte. La razón por la cual el fisioterapeuta puede hacer o realizar este tipo de técnicas se debe a tres razones. La primera es la modalidad de tratamiento que se va a efectuar en periodos de tiempo en el cual el paciente esté bajo supervisión. La segunda, se deben observar la respuesta respiratoria y hemodinámica del paciente. Y la tercera es que el fisioterapeuta va a decidir cuándo va a parar el tratamiento según sus razones clínicas. Mientras menos sensible sea el ventilador o el aparato, se va a requerir un mayor esfuerzo de insuflar los pulmones del paciente. Mientras mayor esfuerzo va a estimular la sensibilidad de la máquina. Mientras menos sensibilidad tenga, es mayor esfuerzo. Por ende, se necesita una reeducación total a nivel diafragmático y pulmonar en cuanto a la respiración del paciente. Esta técnica va complementada con el cambio de posicionamiento del paciente. Esto se debe a que se va a dejar el pulmón afectado de manera elevada, trabajando con altos niveles de presión o de volumen, optimizando los efectos causados por el posicionamiento. Esto va acompañado de una complementación de lo que serían aerosoles, percusiones y vibraciones, las cuales ayudan o son de gran resolución cuando se trata de las atelectasias. O si la obstrucción y el problema no es tan amplio, no es necesario un cambio posicional. Antes de seguir con la explicación, primero voy a aclarar el término atelectasia, que es enfocado, un término que define un colapso parcial o total del pulmón. La inspiración con presión positiva e intermitente, o como sus siglas lo dicen, IPPB, promueve la recuperación y amplificación del volumen pulmonar. Esto se debe a que es altamente benéfico en la recuperación del mecanismo normal de la tos, puesto que esto es una de las condiciones que este sea de intensidad adecuada. Esto debe coexistir con la integridad funcional de la glotis y una adecuada contracción de la musculatura abdominal. Este es el efecto benéfico para la eliminación de secreciones. Entre las indicaciones más importantes tenemos 5. El primero viene siendo un tratamiento contra la atelectasia, de manera que se va a combinar con cambios de posicionamiento requeridos. La segunda viene siendo un tratamiento contra la atelectasia laminar, la cual puede o no requerir cambios de posicionamiento según la afectación o qué tan grave se encuentra el paciente. La tercera es una prevención de la pérdida de volumen pulmonar del paciente o de la expansión pulmonar. La cuarta, un reclutamiento alveolar si se administra combinadamente con PEER. Y la quinta, que es una recuperación de uno de los mecanismos de la tos y facilita o ayuda a la eliminación de secreciones en el organismo. La terapia con IPPB debe administrarse con un generador de presión, el cual puede ser de un ventilador convencional que permite la ventilación controlada por presión o un equipo específico para esta terapia. Son muy utilizados los ventiladores Beard de la primera generación. En la técnica de ejecución contemplamos 8 pasos. El primero va a ser alistar el equipo previamente esterilizado y llevarlo incluyendo las piezas de contacto al paciente, que viene siendo boquilla y máscara. El segundo paso viene siendo explicar al paciente el tratamiento. Si el paciente presenta alguna alteración de conciencia o incomodidad durante la terapia, se va a colocar una máscara de anestesia. Tercero, el paciente
se va a colocar en una posición cómoda. El cuarto, ajuste de presión del ventilador iniciando en niveles bajos de 10 centímetros de agua H2O para luego colocarlo en niveles altos sin exceder los 30 centímetros de agua o H2O. El paso número 5 se trata del estimular al paciente a través del respirador lentamente a través de la boquilla o máscara de gas, simplemente que se escape el gas. El paso número 5 se va a tratar de estimular al paciente a respirar lentamente a través de la boquilla o máscara sin que escape el gas. El número 6 se trata que una vez el ventilador inicie su ciclo, el paciente suspenderá su esfuerzo inspiratorio, de manera que deberá dejar que se insufle sus pulmones de manera pasiva, o sea, la misma máquina va a realizar esa acción. La fase expiratoria también viene siendo pasiva. El número 7 es un indicativo que se recomienda 100 insuflaciones por sesión con una frecuencia que varía entre cada hora y entre cada 8 horas. Siempre deben vigilarse los signos de alcalosis respiratoria aguda y mareos principalmente. En el número 8 se debe tomar tiempo y resultados y reacciones en el tratamiento. Si se presenta alguna reacción adversa, se suspenderá inmediatamente el tratamiento. Una vez terminado el tratamiento, debe limpiarse el equipo y guardarse y desechar los restos de cualquier medicamento o solución. Originalmente, esta técnica es utilizada cuando hay colapsos alveolares o colapsos pulmonares, los cuales van a causar una hiperinsuflación en las otras zonas no comprometidas del pulmón. En las contraindicaciones de esta técnica tenemos varias. Algunas de ellas son los barotraumas no tratados, los volutraumas, los hemoptisis, las tuberculosis pulmonares activas, las fístulas broncopulmonares, la neumonía estafilocócica, la alcalosis respiratoria, la hiperinsuflación pulmonar, estados hemodinámicos marginales y hipertensión intracraneana. Sí. El Cough Assist es un dispositivo electromecánico portátil que trabaja con un sistema no invasivo de la insuflación y exsuflación que ayuda a mejorar, recuperar o sustituir la capacidad natural de eliminar las secreciones bronquiales por medio de la aplicación gradual de una presión positiva, definida entre 5 y 60 centímetros de H2O en las vías respiratorias. Seguido de esto va a haber un rápido cambio a una presión negativa, definida entre 5 y 60 centímetros de H2O. Esta inspiración lenta y expiración rápida del flujo del aire hace una simulación al proceso natural de la vida. El uso de este dispositivo está enfocado en pacientes que tienen una alteración en la capacidad tusiva. Se ha logrado desarrollar diversas técnicas y dispositivos para ayudar a la musculatura respiratoria, con la finalidad de lograr la asistencia en la ventilación, la tos y eliminar las secreciones respiratorias que un paciente no puede hacer por sí solo. Pero en algunas oportunidades estas afectaciones musculares pueden empeorar y la asistencia manual en una intervención común del fisioterapeuta pueden que no sean efectivas, por lo que se puede recurrir a una asistencia mecánica como lo es el Cough Assist, ya que al momento de realizar esta técnica necesitamos una gran colaboración del paciente para que su resultado sea óptimo. Al momento de describir cada una de las partes del Cough Assist podemos notar lo siguiente. En la siguiente imagen podemos observar que el dispositivo es de tamaño pequeño y de un peso ligero, ya que es un dispositivo portátil. Observamos que posee un monitor donde se van a observar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, los picos de la tos y podemos observar los niveles de la presión en el momento de la exhalación, la inhalación y el momento de la pequeña pausa. Por medio de estos botones se realizan los ajustes y se señala en qué modalidad queremos trabajar, si es una modalidad automática o una modalidad manual. Este modelo de Cough Assist tiene una ranura para insertar una tarjeta para almacenar los datos de los pacientes. Este dispositivo puede ser utilizado por medio de una fuente de energía, sea por baterías o por electricidad directa. El dispositivo posee dos modalidades de trabajo. Está la modalidad manual y la modalidad automática. En la modalidad manual debe existir un encargado, ya que debe estar en cada momento de cada fase de respiración para realizar los ajustes de ese y de otros parámetros. Esta es la más común utilizada por los profesionales de la salud. En la modalidad automática, el dispositivo hace todo el trabajo, ya está programado y no necesita intervención. Por eso, en la primera sesión debe existir un encargado de que ponga los datos necesarios que se van a utilizar en el resto de todas las sesiones. Del Cough Assist. Es
importante, antes de comenzar a hablar sobre cómo se utiliza este dispositivo, los materiales necesarios para prepararlo. Necesitamos un dispositivo mecánico, que en este caso es el Cough Assist. Necesitamos también un filtro bacteriano, una tuboladura, una conexión a la interfaz en caso de utilizarse una mascarilla nasobucal o una conexión para cánula para una traqueotomía. Es importante resaltar de que estos materiales deben ser desechados al momento de terminar su uso, ya que estos pueden ser contaminantes. También necesitamos gafas protectoras, guantes y mascarillas. Momentos previos antes de comenzar la terapia debemos corroborar de que los instrumentos estén correctamente conectados, de que la presión que está en el monitor es la necesaria que vamos a utilizar, y es importante tener un continuo monitoreo con la saturación del oxígeno antes, durante y después de la terapia. Empezamos con la acoplación de la interfaz. Ahí escogeremos cuál es la modalidad que vamos a utilizar, siendo la de uso manual o la de uso automático. Cada ciclo de tos posee una fase de inhalación y una fase de exhalación. Tanto la de inhalación como la exhalación suele ser de 1 a 3 segundos y una última pausa que suele ser de 4 a 5 segundos. Luego de esta se retomará o bien se eliminará dependiendo de lo que necesite el paciente. Estas suelen ser de 4 a 6 ciclos de tos sucesivos. Luego se deja descansar al paciente unos 20 o 30 segundos para evitar hiperventilaciones y luego continuar otra vez con el ciclo. Factores a tener en cuenta. Observaremos si la musculatura afectada es la inspiratoria, el paciente tendrá una respiración rápida, no profunda y no podrá expulsar correctamente el dióxido de carbono. Si la musculatura afectada es la expiratoria, tendrá una tos ineficaz, lo que causará una incapacidad de lograr expulsar las secreciones bronquiales, aumentando el riesgo de sufrir una infección respiratoria. Si la musculatura afectada es la de cara y cuello, el paciente tendrá problemas para tragar la comida y eliminar la saliva y las secreciones bronquiales. Indicaciones. Esta terapia es indicada para pacientes adultos con disfunciones musculares, sea del grupo inspiratorio, expiratorio o ambos. Contraindicaciones. Debemos tener en cuenta los casos antecedentes de neumotórax, bullas pulmonares e inestabilidad de la vía aérea. No es recomendable el uso de esta técnica para pacientes con hiperactividad bronquial, ya que corre el riesgo de sufrir un broncoespasmo debido al colapso de la vía aérea. ¿Cómo funciona el Cough Assist? En primer lugar, cuando el sistema electromecánico de la insuflación y exsuflación simula una inspiración introduciendo el aire a los pulmones. Tras una pequeña pausa, extraerá rápidamente todo el aire por medio de una expiración, causando así una tos natural. Los cambios de presión durante la insuflación y exsuflación originan vibraciones en el interior de la vía aérea, ayudando así a despegar y movilizar las secreciones. En tal caso de la que la secreción no llegue al salir al exterior, porque el dispositivo no pudo completar la función, debemos ayudar a terminar esta fase y utilizar un aspirador de secreciones. Una de las ventajas de este dispositivo es que puede ser utilizado tanto con una mascarilla nasofacial como con boquillas adaptadas para traqueos. Recomendaciones. Se recomienda no realizar esta terapia 1 hora y media antes de la última ingesta. Esto también debe tenerse en cuenta con pacientes que tengan sonda de alimentación. El filtro antimicrobiano debe ser desechado una vez terminada la sesión. Y el dispositivo debe ser limpiado en su parte externa con un paño húmedo con una solución bactericida con alcohol isopropílico al 70%. A pesar de que su nombre lo identifica como un aparato utilizable durante la fase inspiratoria, tiene utilidad en la expiratoria debido a que se promueve y requiere una acción eficaz de elasticidad pulmonar durante los intervalos en su ejecución previos la próxima inspiración. Este instrumento viene siendo muy útil en las atelectasias. Su función consiste en estimular al paciente para que realice una inspiración máxima sostenida de manera activa. Objetivos: aumentar la presión transpulmonar y los volúmenes inspiratorios, promover y optimizar el funcionamiento de la musculatura inspiratoria, restablecer o estimular el patrón normal de la hiperinflación pulmonar. Cuando este procedimiento, cuando hablamos de suspiros y bostezos, se repite regularmente, puede prevenirse o revertirse la atelectasia pulmonar. Otro incentivo se le atribuye al concepto de ventilación colateral.
Este es un fenómeno mediante el cual la ventilación de unidades distales a la obstrucción se mantiene gracias a diversas comunicaciones. Tenemos a los canales de Martin, nombrados así por H.B. Martin, que en el año 1966 describió la ventilación colateral existente en los bronquiolos de un pulmón de un perro. También tenemos los canales de Lambert. Estos llevan este nombre por Margaret Lambert, quien decide estudiar la patogenia de la antracosis pulmonar, en donde observó la presencia de comunicaciones revestidas de epitelio entre los bronquiolos distales y algunos alvéolos vecinos. Tenemos, por otro lado, a los poros de Kohn. Se definen como comunicaciones interalveolares que permiten la comunicación entre alvéolos adyacentes. Ejecución de la técnica. El paciente se coloca la boquilla en sus labios realizando un cierre hermético. Se le pide a continuación una inspiración profunda, promoviendo el paso del volumen que se encuentra en la columna de presión. Esta se encuentra modulada por el tubo de ambiente que conecta con el aire fuera del dispositivo. Una vez que se va inspirando, se produce un ascenso del estímulo, que es una pelota pequeña, para así taponar la zona de conexión con el tubo de ambiente, generando condiciones subatmosféricas. Esto se debe mantener al mayor tiempo posible. Una vez concluido, se debe descansar el paciente antes de volver a repetirlo, para prevenir una hiperventilación. Efectos del inspirómetro. Tendremos la facilitación de la ventilación colateral durante la inspiración, existiendo la posibilidad de remover tapones obstructivos durante la fase expiratoria con el gas expulsado desde la unidad subventilada. Indicaciones. Existen condiciones que predisponen a la aparición de atelectasias, por ejemplo, un reposo prolongado, una cirugía torácica o abdominal. Están las cirugías en pacientes con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, atelectasias y disfunciones diafragmáticas de cualquier origen. Contraindicaciones. Podemos ver que están el tórax inestable, hemoptisis, alcalosis respiratoria, neumotórax no tratado, broncoespasmo, infarto agudo al miocardio y un paciente con capacidad vital inferior. Al momento de realizar esta técnica con dicho instrumento pueden presentarse limitaciones tales como dolor, fatiga muscular, falta de cooperación del paciente, sedación del paciente, un paciente con traqueotomía si no se le logra adaptar un dispositivo de conexión entre el incentivo y la cánula. En caso de hipoxemia, si se requiere desconectar al paciente del sistema de oxigenoterapia, está limitado, pero esto se puede superar colocando una cánula nasal durante su ejecución. Debes saber que no es la única manera o el manejo para las atelectasias. La frecuencia más utilizada para su ejecución es variable. Sin embargo, la realización de 10 inspiraciones cada hora, exceptuando por supuesto durante el sueño, genera resultados adecuados. Por lo general, el ejercicio se realiza de cúbito supino. No obstante, como se trabaja a volúmenes pulmonares elevados, en decúbito lateral favorece la insuflación del pulmón supralateral, por lo cual puede adoptarse esta posición colocando el pulmón atelectáxico en posición supralateral. El abordaje cardíaco. La estrategia del abordaje cardíaco se basa en un objetivo principal, el cual es ayudar al paciente a la educación de sus actividades físicas, así como advertirles que hay ciertos factores de riesgo, los cuales se deben tomar en cuenta durante su vida cotidiana. Todo esto para lograr una mejor calidad de vida en un paciente con una cardiopatía. Se deben tomar en cuenta también ciertas indicaciones para poder realizar un abordaje fisioterapeuta a un paciente con cardiopatía, como lo son el hecho de que el paciente se encuentre estable o controlado, bien sea un paciente que haya tenido una angina, un paciente postquirúrgico de bypass coronario, un paciente con un postinfarto de miocardio. En cualquiera de los casos el paciente debe estar tanto estable como controlado. Si no, será contraindicado, como por ejemplo pacientes que tengan inestabilidades hemodinámicas, pacientes que tengan crisis hipertensivas, pacientes que puedan presentar
fallas cardíacas que no estén controladas, así como aneurismas aórtico-abdominales. En estos casos será contraindicado el abordaje fisioterapeuta a este tipo de pacientes. Ahora bien, sabiendo lo que son las indicaciones y contraindicaciones para el abordaje fisioterapeuta en un paciente cardíaco, entramos en lo que son las fases de este abordaje. Van a ser 3 fases. Una primera fase que va a constar de 4 etapas. La primera etapa va a ser una etapa crítica en donde va a comenzar desde el momento en que el paciente ingresa al centro hospitalario, bien sea por una emergencia o por una cirugía que ya había sido pautada. En este caso, el trabajo del fisioterapeuta va a ser asistir a lo que es la función de la ventilación normal o de la respiración normal en el paciente. Luego vendrá una segunda etapa, que es la etapa crítica de emergencia, en donde todo el equipo multidisciplinario de salud actuará en conjunto. En esta instancia, el fisioterapeuta va a ayudar al control adecuado de la oxigenación, así como también el efecto vasodilatador, la permeabilidad que se mantenga en las vías aéreas, y todo esto si el paciente se encuentra en una escala de Killip entre 1 y 2. Si el paciente se encuentra en una escala de Killip entre 3 y 4, el soporte ventilatorio mecánico será el manejo que deba efectuar o que deba adoptar el fisioterapeuta. Luego de esta etapa vendrá una etapa crítica en UCI, en donde el paciente será monitoreado constantemente debido a que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. En esta etapa el fisioterapeuta lo que hará será asistirle en los ejercicios de respiración con un inspirómetro, realizar cinesioterapia activa asistida más que todo en miembros inferiores, ayudar a lo que son los ejercicios de coordinación de no existir un riesgo neural. También va a empezar lo que es la deambulación en espacios muy cortos, todo esto dependiendo de la estabilidad que tenga el paciente. La cuarta etapa y la última será la etapa convaleciente hospitalaria, que durará aproximadamente luego de las 2 semanas de la operación. El paciente estará simplemente en la medicina interna, no en unidad de cuidados intensivos, y será hasta que el paciente salga de la unidad hospitalaria. En esta etapa, el paciente debe realizar ejercicios que vayan de 1, 2 hasta 3, cuando mucho, METs. METs. Dependiendo de la condición clínica del paciente, pues se tomará en cuenta esta medida. ¿Qué es METs? Es la unidad de medida de índice metabólico, es decir, la energía que consume una persona o un individuo en reposo, que es equivalente a 3,5 milímetros de oxígeno por minuto. Esto es lo menos que consume un individuo cuando está en reposo. En esta etapa, todas las actividades que se realicen deben ser entre 1 a 3 METs. El entrenamiento va a ir dirigido a las actividades diarias, a caminatas disminuidas, es decir, de cortos espacios que van a ir aumentando según sea la mejoría del paciente. Es muy importante que se cuide la postura del paciente, debido a que por la cirugía puede tender a adoptar posturas antiálgicas por dolores o por el mismo miedo que puede tener. Si el paciente llegase a presentar alguna complicación, se debe detener la actividad que se esté realizando y reevaluar. Es muy importante también que se incluyan lo que son actividades lúdicas que puedan satisfacer al paciente y así ayudarlo en su recuperación. Antes de pasar a la siguiente fase, que sería la fase 2, se debe advertir al paciente que debe tener en cuenta que hay distintos factores de riesgo que pudieran afectar en su recuperación, como lo son practicar lo que es el tabaquismo o incluso también las prácticas sexuales agitadas. Esto puede poner en riesgo lo que es su mejoría y es algo que el paciente debería evitar en cualquier situación. Luego vendría la fase 2, que es la fase extrahospitalaria. Esto es ya cuando el paciente sale del centro hospitalario. Dura entre 4 a 8 semanas.
Y lo que se busca en una primera instancia es que el paciente recobre la confianza en sí mismo, puesto a que debido a la operación puede que tenga miedo de realizar ciertas actividades porque puede pensar que le va a ocurrir algo, o simplemente por el hecho de no querer moverse demasiado, no se vaya a agitar y esto le cause, como ya se mencionó, un miedo. En esta etapa o en esta fase, mejor dicho, lo que se buscará es reeducar o implementar otra vez al paciente en sus actividades cotidianas, con la familia y las actividades sociales. También se debe incluir lo que son actividades lúdicas nuevamente que ayuden al paciente a su mejoría. No actividades que se coloquen simplemente por colocarse, sino que estén adaptadas a las necesidades de este paciente. Estas actividades que se realicen deben ser de un gasto energético de 3, 5, incluso hasta 6 meses. Sigue siendo un gasto energético bajo, que va a ir aumentando según sea la recuperación del paciente. En esta etapa también se debe enseñar al paciente a tomarse el pulso durante las actividades que se estén realizando. Puede ser entre intermedio, al principio o al final. Lo que sí es muy importante es que el fisioterapeuta tome los signos vitales tanto al inicio como al final de las sesiones de terapia. Al igual que realizar estiramientos al comenzar y al finalizar también es recomendado. Lo que también se debe hacer son ligeras caminatas que van a ir aumentando nuevamente según la estabilidad del paciente. Por último, entraríamos en lo que sería la fase 3. Esta duraría de 3 a 4 semanas. En este caso empezarían con los ejercicios de resistencia, ejercicios isotónicos, que cada terapia debe terminar igualmente con estiramientos. También incluir lo que es actividades que satisfagan al paciente, no simplemente colocarle una rutina, sino buscar adaptarla a su situación. Una vez explicada lo que son las fases de un abordaje fisioterapeuta a un paciente con patología cardíaca, se deben tomar en cuenta ciertos componentes que hay que tener en una sesión de fisioterapia, como por ejemplo el hecho de que todo el equipo multidisciplinario debe atender a una cantidad de pacientes que se le haga manejable. Por otra parte, las terapias deben ser de 3 a 5 por semana y en una duración promedio de 1 hora, para de esta manera no fatigar y que el paciente no haga un esfuerzo mayor. También se debe tomar en cuenta que el paciente no debe comer 1 hora antes de que se vaya a realizar la terapia para evitar cambios gastrointestinales. Al igual que cuando se vaya a tomar agua o cualquier sustancia que se esté utilizando para hidratar, deben ser en pequeños sorbos, no en grandes cantidades. Por otra parte, se debe tomar en cuenta que antes de realizar las terapias se debe hacer un calentamiento de 10 a 15 minutos. Esto es muy importante. Y por último, se debe instruir al paciente que debe realizar caminatas diarias aproximadamente entre 30 a 45 minutos, en superficies que sean planas, no inclinadas, para no esforzar de más al paciente, y que también puede sugerirse que alguien le acompañe para que así la actividad no sea algo monótono, sino que más bien sea algo recreativo.
Vacío o VNI. Esta es una técnica de soporte ventilatorio que no necesita de la realización de una intubación endotraqueal. Esta se encarga de la creación de un flujo de aire para mantener las vías aéreas abiertas, facilitando así la respiración a través de una máscara sobre la nariz o la boca. Dentro de sus modos más antiguos tenemos el pulmón de acero, y dentro de los más recientes podremos poner el sistema original de administración de CPAP mediante una cánula nasal. Vamos a tener la ventilación mecánica no invasiva con presión negativa extratorácica. Aquí tendremos que el pulmón de acero se conforma por la coraza y por las piezas corporales. En este, la transmisión de presión negativa desde un sistema externo hacia el espacio intratorácico genera un gradiente de presión necesario para la producción de la fase inspiratoria. Todo esto basado en la ley de Boyle. Dentro de sus modalidades tendremos la principal, que sería la ventilación negativa clínica, en la cual se transmite periódicamente la presión en el interior del tórax para así generar la fase inspiratoria, y posteriormente se produce la expiratoria debido a un retroceso elástico de la musculatura respiratoria. Esta vendría siendo la más utilizada. Segundo, tendremos la alternancia de presión negativa y positiva, y como tercera tenemos la presión negativa continua, en la cual después de producir la inspiración se adiciona el NEEP, el cual sería la presión continua por vía nasal, a la fase expiratoria. Vamos a tener que esta está indicada para defectos ventilatorios restrictivos secundarios a entidades neurológicas. Esta posee una ventaja con respecto a las otras en una disminución de la incidencia de infecciones que se asocian a la intubación y o instrumentación de la vía aérea. En sus desventajas tendremos la dificultad en evidencia de dolor musculoesquelético, trastornos del sueño, síntomas de esofagitis, fracturas costales y cambios térmicos en los sitios de contacto del sistema. Ventilación mecánica no invasiva con presión positiva inspiratoria. Dentro de lo más conocido tendremos el IPPV, el PCV, el CPAP y el PIPAP. Estos son aplicados mediante una mascarilla nasal o facial. Otros sistemas mecánicos de ayuda también son el Neumobelt y la Rocking Bed. Vamos a tener que el CPAP, es decir, la presión positiva continua en las vías respiratorias, genera un nivel de presión en la inspiración, pero el paciente tiene que expirar contra presión del aparato para cumplir así la fase inspiratoria. El BIPAP, es decir, sistema de presión positiva, genera dos niveles de presión intratorácica, una inspiratoria IPAP y otra inspiratoria EPAP. La SIMV, ventilación obligada intermitente. Esta ventilación obligada y asistida realiza el mayor esfuerzo del ciclo ventilatorio, de manera combinada al patrón respiratorio del paciente para evitar que se produzca una lucha entre este y el paciente. PCV, ventilación con soporte de presión. Esta modalidad asistida, que proporciona un soporte en la inspiración, ayuda a disminuir el trabajo respiratorio y evitar fatiga del diafragma. Estos se constituyen en una alternativa terapéutica importante cuando se desea evitar la ventilación invasiva. Dentro de sus indicaciones vamos a tener la falla respiratoria hipercápnica, pacientes en espera de trasplante pulmonar, pacientes no candidatos a intubación, pacientes con edema pulmonar cardiogénico, fallas respiratorias en postoperatorios, fallas respiratorias en pacientes con SIDA, EPOC, entre otras. En sus contraindicaciones vamos a tener inestabilidad hemodinámica, falla multiorgánica, inestabilidad electrocardiográfica, obesidad extrema, cefaliosis severa y excesiva producción de secreciones. Dentro de sus objetivos primarios vamos a tener que un volumen corriente mínimo sea de 6 ml por kilogramo, una frecuencia respiratoria menor de 25 respiraciones por minuto, evitar el uso de accesorios, una sensación de confort y disminución de la disnea. Recomendaciones generales para el uso de una ventilación mecánica no invasiva. Vamos a tener que el paciente debe estar alerta y ser cooperador. En pacientes con EPOC es recomendable utilizar un BIPAP, debido a que el IPAP disminuye el trabajo muscular y aumenta la ventilación alveolar, mientras que el EPAP mantiene la apertura alveolar e incluso resuelve pequeñas atelectaxias y tiende a eliminar la hiperinflación dinámica.
Debe tener estabilidad hemodinámica y no puede existir un trauma facial. La posición más óptima es mantenerlo semi-incorporado o en una posición cercana a los 45 grados, para así minimizar el riesgo de aspiración. En cuanto a la elección del equipo, se debe disponer de un ventilador para poder proveer la ventilación mecánica no invasiva. Es de vital importancia la interfaz entre el ventilador y el paciente, porque así podemos ofrecer la máxima comodidad y evitar fugas que eventualmente pueden disminuir lo que sería la efectividad de la terapia. La elección también depende de la tolerancia clínica, teniendo cada uno ventajas e inconvenientes. Tendremos, por ejemplo, el dispositivo nasal, causaría una menor sensación de claustrofobia y minimizaría potenciales complicaciones en caso de vómitos. Además, este permite realizar la expectoración al paciente. Por otro lado, hay una pérdida de efectividad cuando se abre la boca, cuando se produce una aerofagia o una distensión gástrica. También aumenta el tiempo invertido por personal de fisioterapia en colocárselo, además de que puede causar ciertas lesiones sobre la piel de la nariz, incluyendo necrosis de esta. Vamos a tener que la máscara facial, el paciente disneico suele respirar por la boca. Este aditamento elimina la resistencia nasal, pero por lo contrario genera una mayor sensación de claustrofobia, complicando así el manejo de tos o vómito, produciendo la aerofagia y la distensión gástrica. Además que también puede producir lesiones a nivel de la nariz. En otro tipo de casco tenemos la eliminación de sensación de un cuerpo extraño sobre la cara. Se minimizan las pérdidas de presión y puede utilizarse en trauma facial. El paciente puede tomar líquido permitiendo diversos modos de ventilación como son SIMV, CPAP, PSV o la misma combinación de estos. Pero por lo contrario hay un incremento de la sensación de claustrofobia, molestia en el oído, dificultad de manejo de expectoración y vómito. Este experimenta también calor facial, produce aerofagia, distensión gástrica y sequedad de las mucosas de las vías aéreas, entre muchas otras cosas negativas. En cuanto a la selección del modo ventilatorio, ya sea para utilizar la mascarilla facial o nasal, debe utilizarse un CPAP o un BIPAP. Para uso de 4 ventilas puede utilizarse el SIMV o con PSV y PEP o CPAP con PSV. La elección del modo y presiones de la ventilación en la fase inicial debe orientarse a la consecuencia de un máximo grado de confort. En cuanto a la duración del tratamiento, principalmente, si se consigue una buena adaptación o un adecuado volumen corriente y frecuencia respiratoria, debe mantenerse la ventilación mecánica no invasiva de una manera continua durante unas horas dependiendo de la gravedad del paciente. Si se aplican etapas precoces al fallo respiratorio, pueden hacerse interrupciones de 5 a 15 minutos posteriores a un periodo inicial de 3 a 6 horas. Esta debe suspenderse si se presentan intolerancias a la mascarilla, ya sea por incomodidad o dolor, una disnea persistente, alteración de gasometría, necesidad de intubación, inestabilidad hemodinámica o electrocardiografía y encefalopatía hipercárdica.